Nosotros queremos conocer la historia de Panamá, pero yo he escuchado entre que he conversado con algunos jóvenes y entre que he conversado con algunas personas adultas panameños, me refieren, Panamá es un país joven. Estoy con Álvaro Menéndez Franco. Él estudió filosofía, político, que se hizo en la actividad. Es un personaje muy interesante y yo voy a hacer dos entrevistas, pero la primera estoy particularmente interesada para conocer sobre la historia de Panamá. Yo recabé muchos datos, claro, hay que ir a los libros. Don Álvaro, 1821 se proclama la independencia de España, pero en 1830 Venezuela, Ecuador se separan de Panamá. Y así sin una serie de fechas que sería, digamos, ya un poco engorroso, digo, para quien nos ve, hacer, pero la pregunta... En esas fechas, si usted me permite. Por favor. El 10 de noviembre de 1821, cuando aún se guerreaba, todavía Simón Bolívar no había ganado todos los territorios que después formaron la Gran Colombia. Todavía había resistencia militar española. El istmo de Panamá estaba en manos de los españoles y se da un movimiento en una ciudad muy cargada de historia llamada la Villa de los Santos, que era un desprendimiento humano de los 100 caballeros que mandó Carlos V a fundar Natá de los Caballeros, que aún está activa como una ciudad cargada de historia, porque el cacique Urrabagá Maniá, cacique Urracá de los veragüenses, había rodeado a Natá y tenía cercado a la mano derecha del fundador de Panamá, Pedro Arias de Ávila, Gaspar de Espinosa, lo tenía sitiado. Él resistía porque había agua dulce, habían pozos, habían palmas con pipas para beber el agua de las pipas, había cultivos y él tenía el apoyo del cacique Natá, que era un cacique que hablaba español y se había sumado a sus huestes, y él resistió el sitio un año. Pedraya fue por mar y Urracá no lo enfrentó, se retiró a las montañas de Coclé y Veragua y permitió que Gaspar de Espinosa saliera libre, pero devolvieron el oro que reclamaba el cacique, era el oro de Urracá, que Gaspar de Espinosa lo había decomisado en una pequeña ciudad de la actual provincia de Herrera que se llama Parita. Había llegado el día en que enterraban, las exequias despedían al cacique París y la gente estaba en el campo santo. Bueno, era un campo de indígenas, no tan santo, pero era un campo. Y entonces él se llevó el oro y por eso Urracá bajó y lo rodeó. Entonces Pedro Arias de Ávila le escribió al rey de España, que era Carlos V, diciéndole cómo había sido la lucha, y Carlos V dijo que esa resistencia de los indígenas de Natá con Gaspar de Espinosa y sus huestes merecía un premio que él dice que era enviar 100 caballeros de la corte española, que los envió y que le dan el origen a muchos apellidos hispánicos de Panamá. Un grupo disidente en 1569, porque la segunda ciudad de todo el país, fundada primero por Gaspar de Espinosa y refundada por Pedro de Ávila, Gaspar la funda en 1520 y Pedro Arias de Ávila en 1522, igual que la ciudad de Panamá, fundada en 1519 por el mismo Pedro Arias, pero destruida por el pirata Morgan, se funda nuevamente en 1673 por Hernández de Córdoba. Entonces, sencillamente, él dice que es un premio esos 100 caballeros y de ahí parte la ramificación de los apellidos y el linaje español ya en plan nacional. Pero permítame, y antes, ¿cuál es la historia? Mejor dicho, ¿cuál es el nacimiento de Panamá? Mejor que lo diga usted. El nacimiento indígena es de los indígenas cuevas de Sudamérica y el Caribe. Nuestros indígenas descienden de los cuevas que poblaron el istmo y lo convirtieron en un puente, que es lo que ha sido siempre de norte a sur. Aquí cada 5 años se celebraba una reunión religiosa de todos los sacerdotes de los imperios de Aviala, como se llamaba América, se reunían en un lugar llamado La Mesa, en la provincia de Veragua. Ahí se reunían allá hay ahora mismo un inmenso altar en el río, ¿ves?
que parece un barco de piedra, no, es un altar de los sacrificios de ellos. Entonces esa función de tránsito hacía que pareciera que no había identidad nacional, que no se pudiera hablar de los panameños porque era la suma de aztecas, de incas del Perú, de chipchas de Colombia, de cuevas del Caribe, en fin. Y tenemos nosotros estos 7 grupos indígenas muy importantes. Y permíteme, digamos, la etnia negra, ¿cuántas clases? La etnia negra la trae el sacerdote Bartolomé de las Casas, que también era abogado y tenía una polémica con los asesores jurídicos y religiosos del rey de España, porque ellos decían que el indígena no tenía alma. Y él decía que el indígena era un ser humano, que no era una cosa, pero que sí el indígena era más débil que el africano. Y por eso Bartolomé de las Casas sugiere para los trabajos de minería, los trabajos de ganadería, los trabajos duros, traer a la fuerza, que fue lo que hicieron, cazar a los negros del África y traerlos al Darién. Pues en el Darién después se extiende por toda la América, desde el Darién. Pero hay 3, ¿no? Claramente, ¿no? Antillanos. Sí, los antillanos, que son unos de habla española y otros de habla inglesa. Y también hay unos de habla de patois, que es una mezcla de francés con holandés, ¿no? Pero son africanos y echan raíces aquí y se producen caudillos alzados en armas contra España. Entonces tenemos de la etnia negra, luego tenemos los, ¿cómo le dicen? Indios. Los indios o indígenas. Indígenas. Ahora le llaman los originarios, ya ellos no quieren que le digamos correcto. Indios, ¿Y luego? Porque ellos dicen que no son de la India, correcto. Que ellos son de aquí. Sí. Aquí están los guaymíes, que ahora se llaman en otra forma, están los Cunayala, que ahora se llaman Guna, están los Talamancas, que son unos indios gigantes en la frontera con Costa Rica, están actualmente peleando por una comarca de otra minoría indígena, pero son 7, y han ido adquiriendo poco a poco el recobro de sus territorios originales. Si usted ve una provincia como Chiriquí, usted ve que la mayoría de la provincia está en manos de los indígenas. ¿Por qué le hago esta pregunta? Y por supuesto está el mestizaje, españoles con los originarios, digamos, que nacieron en Panamá. Sí, hay el mestizaje de los españoles con las indias y viceversa, las españolas con los indios, y entonces eso da un mestizaje muy especial, ¿verdad? Por las facciones, ¿no? Así es. Y después el mestizaje de los indios con los negros, que se da también, claro. Que ahí da otro mestizaje que se llama se llamaron los cimarrones porque se fueron a las montañas a tener los niños, ¿no? Sí. Las mujeres no querían estar esclavizadas y se iban y se fundaron ciudades enteras que están hasta Colombia, desde el este de Panamá hacia allá. Son ciudades de los cimarrones alzados en armas que llegaron a un pacto con el rey de España, aunque algunos murieron, ¿no? Por lo tanto, podemos llamar propiamente que hay panameños. Sí, hay panameños como un cóctel de razas. El concepto de Panamá es una sinfonía de razas, mestizos, negros, blancos, amarillos. Entonces aquí nadie puede decir que es ario o es puro, porque todos tenemos nuestras gotitas de sangre de todas esas mezclas, ¿no? Por lo tanto, me imagino que siempre estarán dispuestos a recibir sí. a ciudadanos de todas partes del mundo, ¿no? Aquí hay pocos prejuicios. Últimamente hay como una tendencia chauvinista a atacar a los venezolanos que vienen pidiendo ayuda, pero no es muy marcada. Eso no es una línea oficial de nadie. Las líneas oficiales aquí se dieron en 1940 y por poner en la Constitución que habían razas indeseables, sí. Refiriéndose a los negros del Caribe que no hablaban español, sí. Y a los hindúes y a los indonesios y a los de Malaya y eso, sencillamente se derribó un gobierno. Correcto. Y yo debo avanzar rápidamente para, digamos, beneficio de quien nos está observando, don Álvaro. Apresuremos un poco, la historia es inmensamente rica de Panamá. Estuve revisando y la historia también duele. Duele mucho porque hay muchas víctimas. Exacto. Son 3, no es una vez, son 3. Ustedes han estado, ustedes los panameños, han ido y han venido con respecto a la Gran Colombia, por ejemplo. Son, si no me equivoco, en 3 oportunidades. No,
6 movimientos. 6 peor. No, ¿en cuántas oportunidades 6 ustedes se han movimientos se lo voy a desprendido? relatar. ¿En cuántos tiempos? O Sí, sea, mira, ¿cuántas en veces se han desprendido de Colombia? 1830, en 1830, cuando agonizaba Simón Bolívar en Santa Marta, Colombia, un médico del panameño, que era militar, médico militar, ahora está enterrado en el Perú, José Domingo de Espilar, declara independiente el Istmo de Panamá en el mes de septiembre, 2 o 3 meses antes del fallecimiento del Libertador. El Libertador le manda una carta y le dice: estás rompiendo la unidad. Yo quiero la unidad de la Gran Colombia, porque tenemos encima potencias europeas y potencias dentro del mismo territorio de América que quieren sojuzgarnos. Y tú no puedes romper y llevarte el Istmo. Entonces él vuelve a la Gran Colombia haciéndole caso a la carta. Pero en 1831, ya muerto el Libertador, 2 de sus íntimos compañeros venezolanos, Urdaneta y Alzuru, vuelven y desvinculan el Istmo de Panamá de Colombia. ¿Y cuántas veces sucedió esta historia? 6 veces. La última vez el 3 de noviembre de 1903, que ahora vamos a cumplir 115 años, es el que más ha durado. Porque los otros duraron, el de Tomás Herrera en 1840 duró 1 año, que fue el Estado Libre, con parlamento, moneda y grandes asesores que después fueron grandes en la historia, ¿no? ¿Y cuántas veces, para luego ir a otra pregunta respecto a las fechas, y por qué algunos se sorprenderán de tantas fechas de aniversario para Panamá? ¿Cuántas veces la palabra exacta es invasión, intromisión de los Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, la intromisión de los Estados Unidos comienza cuando ellos adquieren de Colombia la concesión para construir el primer ferrocarril de costa a costa, que es el primero en el mundo, quizás por nuestra estrechez, que une al Caribe con el Pacífico, y que ese ferrocarril es el papá del canal de Panamá. El canal sigue la ruta del ferrocarril. Entonces ellos ahí hacen que Colombia firme un tratado. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Firman un tratado con Colombia. ¿Pero cómo lo consiguen? Lo consiguen moviendo sus tropas y su dinero. Entonces le dicen a Colombia: mire, si alguien toca ese ferrocarril, nosotros vamos a intervenir, pero esto vamos a hacerlo por escrito, que es el tratado Mayarino-Biclac. Basados en el Mayarino-Biclac, los Estados Unidos ayudaban a los gobernantes colombianos a sofocar los movimientos de independencia de Panamá, porque Colombia le decía: bueno, para la garantía del libre tránsito, ayúdame a develar a los rebeldes panameños. Y así lo hicieron varias veces, hasta que ellos cometen el error en agosto de 1903 de rechazar el tratado para la construcción del canal. Ellos rechazan por mayoría absoluta de votos ese tratado que se llamó Herrangay, que le daba a una esperanza al Istmo que había quedado destruido en una de las guerras civiles de los 1000 días, donde aquí la matanza fue horrible, el saqueo, se fusiló al último guerrillero llamado Victoriano Lorenzo por exigencia de los Estados Unidos. Yo no quiero guerrillas a la orilla del canal. Entonces, ¿qué ocurre? Al rechazar esto, el Partido Conservador de ellos y el Partido Liberal de oposición se unen, como lo ven la bandera nacional, los dos colores, y hacen la independencia con el apoyo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos estaban planeando invadir Colombia porque decía que al rechazar el tratado habían violado el tratado Mayarino-Biclac, porque habían impedido el tránsito de océano a océano por el Istmo de Panamá, que decía el tratado Mayarino. ¿Y la otra invasión? Bueno, la invasión que vino fue para derrocar el poder militar de Manuel Antonio Noriega, a quien los Estados Unidos no le perdonaba su juventud socialista. Él fue, antes de ganarse la beca en el Perú, él fue secretario particular del jefe del Partido Socialista, el doctor Demetrio Porras. Y ellos no confiaban en él. Claro, ya él, maduro, militar, ingeniero militar, ya no era tan socialista. Ya era un hombre ya de más edad, con otro criterio, formado en una academia del Perú, mediante una beca. Entonces, pero los Estados Unidos desconfiaban de su pasado. Y vinieron muchas discrepancias, porque en un momento dado, si bien Noriega había contribuido con ellos a ciertas tareas, le dijo: mire, entre mi patria y ustedes, yo escojo mi patria. Y ahí ellos lo condenaron y lo derrocaron. Qué pena que tengo que ir en la última pregunta, don Álvaro. Sí. ¿Podríamos hablar de una nación?
Sí. Le pedía una respuesta así en 30 segundos. Sí, Panamá es una nación, a pesar de que está en duda por el origen del movimiento del 3 de noviembre, que no lo hicieron los norteamericanos, lo hicieron los burgueses panameños con el apoyo del pueblo armado. Pero los Estados Unidos sí movió sus barcos para que Colombia no reconquistara el territorio. Eso consolidó la nación y la consolidó más el sacrificio de los estudiantes del 9 de enero de 1964, que con una bandera en la mano dieron su vida para entrar donde estamos, en esto que fue la zona del canal. Área revertida. Última pregunta ahora sí. ¿Con qué fecha se queda usted para celebrar la fiesta de Panamá? Con la del 10 de noviembre de 1821, porque fue un gran valor de esos ganaderos y agricultores de la pequeña Villa de los Santos, declarar la independencia por encima de las ciudades principales y escribirle a Bolívar que se unían a la Gran Colombia. Eso es un gesto de mucho valor, y además porque la que da el grito es una mujer de 20 años, que ahora los historiadores de la burguesía la quieren borrar, porque no quiere que una mujer diera el grito, que fue Rufina Alfaro. Esa es una fecha maravillosa. Bueno, que tengan unas felices fiestas. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.